El tema de hoy es cómo superar la culpa. Vamos a hablar de por qué hay que hacer trabajo de sanación. Este es un trabajo que no termina. ¿Qué es la culpa y cómo se reconoce? ¿De dónde nace la culpa? ¿Cómo dejar de sentir la culpa? Las lecciones a las que hay que poner atención. Y vas a ver que sí es posible superar la culpa y qué razón de ser tiene empezar a ser responsables. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal y si tú eres nuevo en esta comunidad, te invito a que visites la página de marcelahede.com y mires los dos regalos que hay allí. Cuando tú elijas cuál resuena más contigo, vas y lo descargas entrando tu nombre y tu correo y recibiendo toda la información en tu bandeja de entrada. Esto te va a ayudar a que empieces a conectarte ya sea con las emociones y a sanarlas o con la intuición. Los dos son súper importantes para comenzar el trabajo de sanación y qué es lo que vamos a hablar hoy. Así que entremos en materia y vamos a hablar de la culpa. Este mensaje de la culpa lo empiezo a trabajar hoy porque en unas semanas pasadas he tenido varias sesiones en donde la culpa ha sido, como quien dice, la protagonista. Y la culpa es una emoción que está muy, muy ligada al segundo chakra y ya me has oído decir que para comenzar trabajo de sanación y empezar a mover la energía para poder pasar a los planos superiores, hay que trabajar los 3 primeros chakras. Y digamos que no sabes de chakras, hay que trabajar con las emociones que nos mantienen atados y sin poder salir adelante, que son generalmente el miedo, la culpa, la vergüenza, emociones fuertecitas que no permiten que tú puedas salir adelante. Entonces, en estas sesiones he encontrado que la culpa ha sido el centro de atracción. Y me imagino que si esto pasa recurrentemente en sesiones de alquimia, pues lo más seguro que también está pasando alrededor de la comunidad. Así que hoy vamos a hablar de cómo dejar de sentir culpa, cómo se reconoce la culpa, cómo sanar la culpa, qué es la culpa y comencemos por la parte de por qué hacer trabajo de sanación. Yo sé que esto es algo muy básico y tú me vas a decir, ay Marcela, pues porque trabajo de sanación nos va a ayudar a salir adelante, a sobrepasar lo que estamos viviendo y a mejorar como seres espirituales. Y sí, esto suena chévere y muy lindo, pero la realidad es que el trabajo de sanación es precisamente como una vía para poder llegar a expresarnos de una manera más fácil esa naturaleza divina que somos. Nadie dice, o no he dicho yo, en ningún momento que el trabajo de sanación es súper fácil. Esto es una falacia, siento yo, porque lo he visto en las personas que toman el programa de la intuición, que a la vez afloran sus emociones, entonces empiezan más fuerte el trabajo de sanación. Y no estoy hablando de ir solamente a una sesión de terapia o hacer cristaloterapia o lo que sea. No, el trabajo de sanación es un trabajo constante. Y si tú estás en este camino y estás en la comunidad de alquimia, ya sabes que este no va a ser un rodeo de un día, que esto es un trabajo para toda la vida y para todas las vidas, porque seguimos evolucionando. Cuando hablamos de hacer trabajo de sanación, estamos hablando de darnos el espacio para entender lo que sentimos y cómo actuamos. Lo que sentimos es porque traemos al centro a las emociones y ya me has oído decir que las emociones son el cincel que marca las experiencias que hemos vivido, que se quedan no solamente en el campo energético, sino que obviamente están en el subconsciente y nos obligan a actuar de cierta manera, aunque no nos demos cuenta. Cuando hablamos de la culpa, en este caso, hablamos de un sentimiento que nace cuando tú haces un juicio interno acerca de tu conducta o lo que has hecho y consideras que has cometido un error
o que deberías haberlo hecho de una manera diferente. Y por eso, en ese momento, aunque tú no lo veas conscientemente, dices, hay que castigarme. Yo creo que la mayoría de nosotros no vemos esto como lo que hay que hacer. Uno nunca siente, uy, no, es que me voy a castigar porque lo que hice está mal. Y uno, al menos yo, cuando digo castigarme, me viene en la mente esa memoria que había en los tiempos antiguos de los padres que se flagelaban y que se daban con esos surriagos en la parte de la espalda. Entonces ellos decían que por haber cometido los errores, entonces se flagelaban y que ya las culpas se habían perdonado, pero volvían y caían, por ejemplo, en el mismo error, entonces seguían flagelándose día y noche. La idea es que salgamos de este círculo vicioso. Y por eso hay que entender la culpa, qué es, cómo se presenta y de qué se trata. La culpa en sí es un sentimiento que comienza a florecer o a aflorar cuando uno hace un juicio interno acerca de lo que uno ha hecho, de su propia conducta. Y tú te miras y dices, bueno, te miras no conscientemente muchas veces y dices, ay, lo que hice fue un error o debería haberlo hecho de una manera diferente. Y por eso, consciente o inconscientemente, te castigas. Inconscientemente porque empiezas a sentir la culpa, pero tú no te has dicho conscientemente, me tengo que castigar porque lo que le hice a mi hermano no fue bien. No, simplemente empieza ese sentimiento tan tenaz de la culpa. Y ese es un juez que nos acompaña desde que nacemos y lo que hace es declararte culpable imponiéndote ese castigo. ¿Saben qué me he dado cuenta yo? En las sesiones de alquimia veo que la mayoría de las mujeres son las que tienen más tendencia a sentir culpa, sobre todo cuando son cosas relacionadas con el género femenino y por aquellas cosas que nos han educado en la sociedad de cómo deberíamos comportarnos. Estoy hablando específicamente de mujeres. Bueno, esto se puede presentar también en la comunidad de alquimia porque la mayoría de la comunidad son mujeres. Entonces, el índice o el raciocinio o la parte o el porcentaje de personas que piden sesión de alquimia generalmente es más mujeres que hombres. Entonces, yo fui y miré en general qué se había escrito acerca de las mujeres y la culpa. Y parece que en algunas diferentes fuentes también se muestra que sí son las mujeres las que tienen más tendencia a sentir la culpa. Esto es especulación mía, pero siento que puede ser primero porque la sociedad condona muchas de las actitudes de los varones, aunque esto está cambiando, y porque a las mujeres se les hace sentir que tienen que ser modelo y rol perfecto. Eso no se le hace sentir a un hombre, pero sí a una mujer. Un ejemplo muy claro es cuando uno siente la culpabilidad porque tiene el rol de la mujer o de madre muy a flor de piel. Entonces uno no se siente muy bien, la garganta lo está matando, se siente muy regular, tiene hijos pequeños a los que tiene que cuidar. Y si uno no lo hace, se va a sentir mal y va a sentir que no está cumpliendo con su labor. Esto lo he sentido yo muchas veces. Ahora mi hijo ya está más grande, pero cuando estaba más pequeño era más complicado. Entonces uno se siente mal y tiene que cumplir su obligación. A mí no me dijo mi esposo, usted tiene que ver por el muchachito y no tiene por qué darle nada. No, pero yo me impuse eso por mi rol y mi creencia y lo que me habían enseñado de cómo debe ser una madre. Y por lo tanto, yo sentía que me tenía que curar inmediatamente, porque puede que pase algo y si yo no estoy pendiente, al niño le va a pasar algo. Esto es algo muy común que sienten las madres cuando los hijos están pequeños. Es como si uno no tuviera derecho a enfermarse, sabiendo que uno tiene un esposo, uno tiene un tío, un pariente, un amigo, alguien que puede ayudarle con el hijo o con los hijos y que no tiene que ser uno. Entonces no tenemos por qué sentirnos culpables, pero lo hacemos. La culpa se reconoce porque viene acompañada de remordimientos y muchas veces nos juzgamos en la mente una y otra vez. Es el problema de rumiar. Además, se presenta una sensación de sentirse mal porque no se hizo lo suficiente. No fuiste hasta lo que tenías que hacer, dejaste de hacer y constantemente estamos emitiendo ese juicio sobre lo que hemos hecho
o lo que dejamos de hacer. Bueno, lo más importante es reconocer es que esto es subjetivo y depende de la interpretación que tú le des a lo que hayas hecho. ¿Cómo se puede ver esto más claro? Cuando una persona no tiene ni 5 de sentido de culpa y es el extremo a lo que estamos hablando. Y son las personas que viven súper tranquilas, que nada los perturban, que pueden acabar con el mundo entero y el otro día no se les ha ido ni el apetito, viven súper bien. Esa no es la idea tampoco, porque los extremos no son precisamente lo que estamos buscando. Sin embargo, sí puedo ver que cuando muchas veces, ya sea en la sociedad o en el sistema de familia, yo tengo 2 hombres acá, yo soy la mujer, he visto que el sentimiento de culpabilidad no aflora en ellos tan fácil como aflora en mí. Y yo quiero que te preguntes en este momento, ¿eso pasa en tu familia? ¿Tienes ejemplo con los hombres? Y así no sea con los hombres, mira las mujeres que tienen una tendencia a ser con una personalidad más varonil, ellas no tienen tanto sentimiento de culpa como lo tenemos nosotros, las que tenemos una característica o una personalidad tan fuerte como puede ser la de una figura masculina. Vamos a ver entonces ahora de dónde nace la culpa. Ya tenemos más o menos una idea, pero lo que quiero es que nos adentremos y miremos bien. Y la culpa nace de infringir o ir en contra a unos códigos morales propios de una cultura. Aquí estamos hablando de una cultura hispana, pero puede aplicarse a cualquier cultura en la que tú hayas crecido y sobre todo cuando has sido criados en culturas como la nuestra que valoran tanto la religión. Al ir en contra de estos mandamientos que tiene la religión, que hay que cumplir, es un problema. Y llega el famoso tema del pecado, o ir en contra de Dios, o ir en contra de los rituales con los que te han criado. Es una de las ideas que más ha influenciado, por ejemplo, mi sistema. Recuerden que yo comparto que fui educada en un colegio del Opus Dei y aunque desde el principio resistí muchas cosas, también tengo que agradecer a esta religión católica que me haya infundido la parte de la disciplina y otras cosas que son muy sanas. Sin embargo, siempre vi presente este problema de la culpa y el problema de la religión entrando a dictar cómo me tenía que sentir. Si la culpa es un dolor que nace de la creencia o la sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien, entonces puedes ver cómo se ha alimentado esto en nuestra cultura, donde existe ese dominio de la religión. Recuerda que hay un momento en el rito religioso, y no sé si tú lo practicas todavía, yo ya no voy a misa, pues muy de vez en cuando, digamos una vez en 5 años o algo así, pero recuerdo que había un momento en el rito religioso donde uno pone la mano abierta y se golpea en el corazón repitiendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Cuando uno se pone a pensar en esto, sabes que yo no me había dado cuenta de esto hasta que lo empecé a mirar ahora que tengo los estudios por la Universidad de Toronto de hipnosis. Y resulta que al mirar las notas de mis estudios hay una cosa que se llama anclaje. Anclaje es algo físico que uno hace en ciertas partes del cuerpo cuando está haciendo una sesión de hipnosis para que la persona con la que uno trabaje tenga un mejor suceso o un éxito mejor al salir de la sesión, porque permite que lo que uno está trabajando con la persona en la consulta quede más grabado o precisamente anclado dentro del subconsciente o con el subconsciente para que pueda funcionar mejor. Si tú ves, cuando tú te golpeas en el corazón y repites por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, primero te estás golpeando suavemente el corazón, el punto o el órgano más importante para las emociones. Estás creando un anclaje subconsciente y que al mismo tiempo va acompañado de una parte verbal. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.
te estás dando de una vez juete, te estás echando la culpa y aparte de eso terminas diciendo que por eso ruegas a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor, porque es que tú no eres capaz. No quiero decir que quitemos a la figura del Dios poderoso o lo que sea, o de la energía suprema de ahí. Obviamente nunca estamos solos y Él siempre o ella siempre nos ayuda. Pero mira que desde el principio estamos concediendo el poder. Y esto me pareció tan interesante cuando lo observé de esa manera, que mira que lo ponen desde que uno es pequeño y uno no se da cuenta. Uno simplemente repite como un lorito, va a la iglesia, hace lo que ellos dicen y nunca cuestiona ni por qué. Ese anclaje quedó ahí en tu subconsciente y es un rito que se realiza muy comúnmente. Esto está relacionado en la cultura cristiana con el pecado original también. Si eres de la religión cristiana, más seguro que te han dicho que te tienes que bautizar porque naciste culpable, pecado, tienes ya desde que naciste y no has hecho nada, ofensa a Dios. Pero si tú no has hecho nada. Y entonces es necesario un bautismo para limpiar a un bebé de su culpa, entre comillas. Todo este tipo de cosas uno no cree, pero dejan una mella y una marca dentro de cada uno de nosotros. Por eso se dice que en la nueva era las religiones se van a desvanecer, porque anteriormente puede que se hayan necesitado para mantener al hombre en orden, pero en este momento nuestro nivel de conciencia está subiendo, entre comillas, está aumentando, está avanzando vertiginosamente y tenemos la capacidad de entender y de manejarnos como seres divinos que somos. En el plano individual, desde el punto de vista de la psicología, la culpa llega a nosotros a través de lo que aprendamos. Y aquí vamos a entrar entonces en la familia. Es importante tener en cuenta cómo nos han criado, qué nos dijeron nuestros padres o las personas que fueron nuestras figuras más importantes dentro de los primeros 7 años y cuáles son las experiencias y ejemplos de las figuras aledañas a nuestros padres que también tuvieron mucho tiempo o tuvieron momentos de unión con nosotros y que de una manera u otra sirvieron de ejemplo también. Aquí también está muy comúnmente para las eras modernas que dejan los niños en el pre-K, en el kindergarten, o en la nursery school o en la guardería desde que están a los 3 añitos. Bueno, ¿y quiénes son esas figuras entonces? Si tú te das cuenta, tú estás casi que permaneciendo el mismo tiempo con tu hijo que la guardería, a veces hasta más tiempo. ¿Quién está criando a ese bebé? ¿Quién está infundiendo los pensamientos, cómo deben ser las normas, las nuevas reglas? Todo esto está en manos de las personas que están criando a los hijos. Entonces es bueno preguntarse si son figuras que culpabilizan muchas veces sin querer porque están perpetuando lo que viene detrás o para manipular, o si son figuras que condonaron y perdonan. Por eso, si tú al dejar tu hijo en una guardería sientes que la persona no es la adecuada, escucha tu corazón y busca una alternativa si tienes que dejar tu hijo en una guardería o con un familiar, pero a ti no te gusta el familiar, pero no tienes a nadie más. Hay algo más que hay que hacer. Busca. A través de las consultas que he realizado, cuando una persona siente culpa, generalmente viene por ir en contra de la responsabilidad que le han inculcado cuando era pequeño. Ese debería. Por ejemplo, el hijo que no se hace cargo de su padre y que toda la vida se le dijo que tenía que hacerse cargo de tu madre y de tu padre cuando eran ancianos, pero él no lo hace. Él quiere irse a viajar por el mundo y quiere ser un nómada digital y los padres ya se están envejeciendo, entonces los papás le dicen que es un descarado y su padre, por ejemplo, fallece y esta persona se siente inmensamente culpable porque su padre estuvo vivo solo y él no lo cuidó, o a cargo de su madre y él no compartió el tiempo, ya que prefirió hacer su vida. Esto es algo delicado porque también siento que hay que mantener el núcleo familiar, pero el núcleo familiar no se mantiene a punta de hacer a los hijos sentirse culpables si abandonan a los padres o de una deuda. Yo que le limpié la nalguita cuando estaba pequeño, entonces usted tiene que hacer lo mismo por mí. No,
Él no tiene que hacer eso por mí. En ninguna parte dice que hay una obligación implícita. Y esto es delicado porque uno no quiere criar hijos que son indolentes e hijos que son inconscientes. Esos lazos y ese tipo de actitudes se hacen a través del amor, a través de la comprensión, a través de la escucha, manteniendo cierto nivel de autoridad, porque los padres son los padres y los hijos. Dentro de todo esto les cuento que tuve una sesión de alquimia con una señora que se dio cuenta que no se separa de su pareja, aunque la relación ya está muy deteriorada, porque se siente culpable, porque su pareja la ha mantenido toda la vida. No estoy hablando de comodidad de la señora, estoy hablando de que la señora se puede separar en este momento y hay dinero suficiente para dividirse en la relación, pero ella se siente mal porque su pareja siempre la mantuvo y siempre estuvo pendiente de ella y ella siente que ahí ya no hay nada, pero no se siente capaz de separarse porque la culpa nace ante un hecho concreto que te hace sentir he hecho algo malo o haré algo malo o cometeré un error porque como esta persona fue tan buena conmigo toda mi vida, entonces yo no me quiero sentir culpable y por eso no voy a honrarme lo que estoy sintiendo y voy en contra de lo que dice mi alma y me quedo con esta persona sufriendo y me hago la boba, la de la vista gorda, porque no lo quiero hacer. Esta persona lo hizo por años y en este momento se le ha pasado factura. Ha empezado a tener problemas de que no puede dormir y esta falta de sueño se le ha expandido por 4 años. Lo otro que se ha manifestado es que tiene en este momento dolor que se manifiesta en el área del plexo solar. Y este dolor en el plexo solar, aunque yo no soy médica, sí puede ser causado por problemas que tiene por no honrar su propio poder personal. Cuando esto se presenta, ya es porque esto ha pasado los diferentes cuerpos que tenemos y es llegado a un momento en que uno o tiene que solucionar lo que está enfrente y la culpabilidad o el deseo de no sentirse culpable en este caso, porque en este caso la persona no se ha sentido culpable, no ha dejado su vida a su pareja, sino que siente allí que hay una obligación y continúa y el cuerpo ya se ha empezado a enfermar. Todas estas cosas hay que ponerles atención, obviamente, ir donde el médico normal, la medicina alopática y mirar en todos los casos de qué se trata. Cuando la culpa se sitúa en el pasado, ya que nace a raíz de algo que hiciste, es porque eres una persona que muchas veces tiene tendencias perfeccionistas, porque la culpa seguramente te aqueja. Y siempre yo pude haber hecho mejor, no hice lo suficiente. Entonces mira que en la mayoría de los casos la culpa se sitúa en el pasado. En el caso que te expliqué de la señora que tuvo la sesión, es porque ella no quiere sentir la culpa, que es distinto, entonces no se atreve a honrarse a ella misma con sus decisiones. Pero las dos son maneras como la culpa te puede afectar. Sentirse culpable es un principio de mecanismo sano. Eso sí, el problema es cuando tú te quedas ahí, porque está asociado a la autocrítica y puede ser constructiva porque te puede servir para mejorar. Es inevitable que a menudo puedas actuar de una forma que te haga daño a ti mismo o a otra persona y te sientas culpable. Pero lo importante es no quedarte allí. Sentirte culpable responde a la necesidad de reparar el daño que has producido a alguien y es normal. La culpa sirve para saber que algo hiciste mal y crecer o madurar a través de la experiencia. Esto se logra con, y aquí va la palabra súper clave, que no quiero que olvides en este podcast, se logra con la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tú te sientes culpable? Vamos a ver las características de una persona que se siente súper culpable. Generalmente es una persona con un elevado nivel de necesidad de comportarse como debe ser, en comillas, como se espera de esta persona, porque son personas autoexigentes que desde pequeños se les ha moldeado para que sigan ciertos parámetros de referencia
para uno comportarse bajo ellos. Las personas que sienten culpa van muy acompañadas de ira. Muchas veces esa ira es represada y no se expresa, porque hacen lo que se debe, pero no lo que quieren. Aunque la mayoría de las veces este enfado no se muestra o se manifiesta, y en muchos casos la persona lo que siente pues no lo va a reconocer porque no le conviene o no le gusta o no lo quiere ver. Ese enfado, esa rabia, esa ira, ese resentimiento que no se muestra, lleva a que se manifieste resentimiento hacia la persona que puede estar causando lo que uno no quiere hacer, por lo que uno se quedó y uno se quería ir, como en el caso que les estaba explicando, que empezó a afectar el plexo solar. Es como quien dice, aparece el resentimiento, pero no se quiere mirar todavía y como es tan difícil para uno, uno no quiere sentir esa culpa. Otra cosa es que las personas que generalmente sufren de culpa son aquellas que también sienten que influyen en los sentimientos de los demás, o sea, el manipular. Es aquella persona que te hace sentir bien o mal y luego más adelante en su vida se dan cuenta de lo que hicieron. Y en el lecho de muerte, por ejemplo, esto es un caso extremo, van pidiendo perdón porque saben que manejaron y manipularon la vida de todo el mundo y se le hicieron a cuadritos. Esto se vio mucho, por ejemplo, en las películas de los grandes reyes por los reinos y todas estas peleas que hubo, que todos en el lecho de muerte piden perdón porque saben que es el último momento, entonces el acto de contrición, y piden perdón por todos sus pecados, por favor, porque ya saben que se van. Esto es precisamente lo que pasa cuando las personas viven de una manera sin pensar y al final sienten esa culpa que ya saben que se van a ir y hacen las paces con todo el mundo. ¿Qué pasa? Hay que reconocer algo aquí que si tú miras hacia atrás cuando has sentido culpa, yo estoy segura de que lo vas a ver, y es el camino de la culpa. Primero se da el error, ese es el primer paso del camino de la culpa. Y después surge la culpa porque uno dice, ay, yo no debía haber hecho eso, yo no le debía haber pegado a mi hermanito tanto cuando era chiquito, a mi hijo cuando era pequeño, por ejemplo. Y luego viene la inadaptación, la amargura y el estancamiento, porque el estancamiento se da cuando uno no quiere aceptar la realidad. Falta dulzura, entonces ¿qué pasa? Que uno se hace el bobo y empieza a enterrar la situación. El padre que le pegó parejo al hijo y no quiere mirar eso y de eso no se habla. Tú no sabes cuántas veces he escuchado en consulta, no, es que en mi casa pasó esto y esto y esto y abusaron de todos los hermanitos y todos sabían, los papás sabían o la mamá se enteró, pero ella se quedó callada porque nunca quiso ver eso. Esto lleva, por ejemplo, a un nivel de culpa tremendo, que la persona de un momento a otro va a explotar y va a ser palpable este problema. Entonces se da ese estancamiento porque la persona no crece. La falta de dulzura porque imagínate la amargura de estar uno callado viendo una situación difícil y saber que uno no hizo nada. Así que la culpa se siente mucho más a través del sufrimiento que le ocasiona su debate interno a la persona entre lo que quiere y debe ser. ¿Ves? Es una batalla interna, pero no tiene por qué ser así. Y por eso es que ahora te voy a hablar de cómo dejar de sentir culpa. ¿Qué hay que entender para liberarte de la culpa? ¿Te acuerdas que hace poco acá te dije, la palabra clave es responsabilidad? Así es, el antídoto es la responsabilidad porque te ayuda a reconocer que hay que empezar a mirarte, no como culpable, sino como responsable. Y esto cambia la perspectiva y te enseña a crecer. No es a flagelarte ni a darte látigo, ni castigo. Es a convertirte en una persona responsable de lo que hiciste, enmendar y seguir y ver qué aprendiste de ello. Una cosa que aquí te voy a dar es cómo dejarte de sentir culpable. Lo primero es entender que las fallas son parte del proceso de crecimiento. A ver, ¿quién no se ha equivocado en esta tierra y en esta encarnación, en esta vida? Nadie, si no, no estaríamos aquí.
Nadie es perfecto, solo nuestros errores nos van a enseñar lecciones valiosas. Es que esos son los errores, esos son los problemas. Son focos de aprendizaje que te recuerdan que todavía estás creciendo. Eso es todo. Lo segundo es saber que los errores no disminuyen tu valor. Puede ser muy tentador decir, no valgo nada, pensar que eres una mala persona debido a lo que tú puedas haber hecho. Y la verdad es que nada de lo que hagas puede quitarte el valor del alma. Si estamos hechos a la imagen y semejanza de una energía suprema, esa energía poderosa e infinita es parte esencial de tu estructura. Hay que empezártelo a creer, porque toda la vida nos han dicho, solo Dios es perfecto. Tú no eres Dios, tú no tienes nada de eso. Y la realidad es que sí somos parte, sí somos a imagen y semejanza y estamos en proceso de volver allí. Es importante reconocer que las imprudencias pasadas no te definen ni te hacen menos. La tercera cosa es que la culpa indica que necesitas hacer un cambio, eso es todo. A mí me encanta la vida con practicidad. ¿Y qué quiere decir que hay culpa? Hora de hacer un cambio. La señal es que hay algo que hay que trabajar. Es una bendición que está oculta. Acuérdate que siempre vamos a mirar las cosas, a ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es lo positivo? Y está en ti reconocerlo. Hay un punto donde hay que enfocar la atención y el trabajo espiritual. Cuarto, tú tienes la capacidad de transformarte. ¿Cuándo va a pasar esa maravilla? Cuando integres el regalo que tiene el error que hiciste. Claro, mira que te estoy invitando a que cambies y que le des la vuelta a la cosa. La culpa te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer o en qué tienes que trabajar. Y cuando tú le das la mirada con la responsabilidad, vas a crecer. Y tú tienes esa capacidad de cambiar y de transformar. Cuando el cambio es genuino, sin importar cuán grande o cuán difícil sea el error que cometiste, entonces te vas a renovar espiritualmente. Y por último, quinto, date cuenta que mortificarte no lleva a nada. Es peor que el error en sí mismo. Entonces, ¿a qué te estoy invitando acá? A perdonarte cuantas veces sea necesario. La autocompasión, eso sí, con la responsabilidad que hemos hablado para tratar de no volver a cometer el mismo error. Y cuando uno hace algo malo, a menudo siente que, no, yo sí soy como imperfecto. O, ¿cómo es que voy a recibir el perdón de mi familia o de mi hijo o de mi hija? No pienses en eso. El caer en esa falta de esperanza y en esa desolación hace que te separes de la energía suprema. Entonces no lo vas a permitir porque sabes que esto te puede llevar a ello. Así, para terminar, te puedo decir que la culpa, y esto lo escuché de Deepak Chopra, es que la culpa es la forma en que el ego intenta controlar y definir tu crecimiento espiritual en los términos del miedo. Y el verdadero crecimiento espiritual siempre es completo en el momento presente y sin miedo ni culpa. Ahora pasemos a responder algunas de las preguntas e inquietudes que me han llegado. Te invito, antes de poner esas preguntas acá, a que me escribas directamente a hola@alquimiapersonal.com porque quiero saber qué temas te interesan, qué temas te llaman la atención o los puedes dejar en Spotify. Me puedes decir, Marce, mira, me encantaría que trataras este tema. Esta pregunta me llega a través del correo y es de Paola. No voy a decir el apellido porque ella ya sabe quién es. Dice, hola Marce, te puedo preguntar si usar los huevos de obsidiana ayudan para la limpieza de la energía sexual y cortar lazos, obviamente habiéndolos limpiado respectivamente con sal marina y poniéndoles una intención para ello. Sí se puede hacer. Sin embargo, yo generalmente no doy una receta para todo el mundo. ¿Por qué? Aunque hice un podcast en un episodio que tiene que ver con esto, te puedo decir que para eso generalmente lo que recomiendo es mirar la energía de cada persona, porque cada persona es distinta y esto sí que lo aprendí al recibir el entrenamiento de radiestesia, porque pensamos que uno le puede
prescribir lo mismo a todo el mundo y no es así. Hay personas que necesitan un trabajo más fuerte y esto no puede ser suficiente y hay personas que no lo necesitan. Por eso depende de cada persona. Sí, se pueden utilizar los huevos de obsidiana y los puedes limpiar y sirven para cortar los lazos y tienes un punto súper bueno que es la intención es súper importante, pero por eso siempre lo hago basado en cada persona y dependiendo de lo que me diga a mí el péndulo. Hay otro comentario que me llega muy lindo de Ruth y Ruth me dice que ha tenido diversas experiencias con personas antes de fallecer que ella o las ha visto o los ha contactado o se le han presentado y esto es bien interesante porque ha sido con personas mayores y también con jóvenes. Entonces, para muchos de nosotros puede parecer extraño, pero estas experiencias son más comunes de lo que nos imaginamos. Aquí también quiero hacer un pedido si hay alguien en la comunidad que ha tenido experiencias de este tipo y que se comunica con personas que las han visto antes de partir de una manera recurrente, si tiene una habilidad especial o mediumnidad, o también si hay una persona que haya tenido una experiencia cercana a la muerte. A mí me gustaría traer al podcast otra persona que pueda contar y compartir su experiencia sin ningún problema. Me puede contactar a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K. Y ahora sí, escuchemos la experiencia de Ana. Hola, buenos días. Yo soy Ana y he tenido varias experiencias con mis muertos, mi papá y mi esposo. Cada vez que estoy enferma, mi esposo se presenta en los pies de mi cama y me habla. Y mi papá siempre siento su perfume o siempre está acá en la casa y sé que él está conmigo siempre. Entonces, yo quisiera tener, yo no lo veo a mi papá, pero sí presiento que él está acá conmigo. En cambio, a mi esposo siempre lo veo en sueños. Él estoy enfermo y me pregunta cómo estás, vas a estar mejor, pero lo veo a él así. Y una vez que él falleció, cuando él falleció, a la noche cuando vine a dormir, él se presentó en un sueño y me dijo, vamos. Y yo le di la mano, pero no sé dónde me llevó porque después vi toda oscuridad. Entonces, es lindo tener esa experiencia. Yo tengo a un nieto, a mi primer nieto, que falleció en los primeros meses. Siempre lo soñaba, lo veía, lo soñé hasta que lo vi grande y después ya no lo vi más, no sé. Y mi anhelo sería volver a hablar con él y a verlo. Sería la alegría mayor de mi vida poder comunicarme con él. Bueno, gracias Ana por compartir tu experiencia y con respecto a esto te puedo decir que sí es posible, las personas fallecidas se comunican con uno a través de los sueños, no siempre, pero es una posibilidad, lo he vivido en carne propia con ambos mis padres. Y lo otro es que, bien interesante lo de tu nieto. Siento yo que puede ser porque él puede estar en vida entre vidas mientras se comunicó contigo, que es el momento, como quien dice, de espera para ponerlo en términos lineales de la encarnación de nosotros. Y cuando ya encarnan, ya sea en una u otras vidas, entonces ya paran un poco de comunicarse con nosotros y no tenemos tanto acceso a ellos. Pero la energía sigue trabajando y sigue viva y nunca se pierde. Ahora sí te quiero contar que te mantengas pendiente, sobre todo si estás inscrito en la comunidad de Alquimia, porque te va a llegar la información del taller para el sábado 9 de diciembre, Transmutando tu energía de este año que termina, en donde tenemos como objetivo sacar a la luz las emociones y experiencias dolorosas de este año que están en los 6 principales centros energéticos para reconocerlas y liberarlas. Y esto lo hacemos conociendo los 4 cuerpos principales que habitamos y cómo se relacionan con nuestras emociones, aprendiendo a enraizarnos para conectar con el momento presente y practicando los ejercicios de escritura intuitiva dirigidos que voy a darte yo para identificar las situaciones y emociones a liberar. Y por último, terminamos usando el dibujo creativo para equilibrar nuestros centros energéticos y terminar el año vibrando alto. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado y que te dejes tus comentarios en Spotify y nos vemos la próxima semana.